Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Los Derechos del Contribuyente. Les saluda su amigo el licenciado Ricardo Landín. En esta ocasión vamos a tener un tema muy especializado, muy importante para el sector contable, los contadores, los directivos de las empresas, los gerentes y todos aquellos que tienen injerencia en decisiones en las organizaciones empresariales. El tema de hoy se denomina normas de información financiera y su defensa fiscal. Les saluda su amigo el licenciado Ricardo Landín. Vamos a recordarles los teléfonos de cabina: 55 84 11 40 85, el teléfono de la oficina 50 86 40 54, el teléfono de WhatsApp 56 64 65 97 18. Estamos en Facebook Live para que le pongan palomita, estamos en TikTok y estamos en Facebook Live para que nos ubiquen en todas las redes sociales. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Él es el contador público certificado Jesús Centeno Juárez. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, muy bien, Richard. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, pues aquí él es un experto, compañero en muchos cursos, en muchas aventuras, tanto de asesoría como de capacitación. Él es experto entre tantas cosas, en normas de información financiera que son sumamente importantes para el sector de los contadores, pero también para los empresarios. Y vamos a entrar de lleno a la materia, Jesús, para preguntarte, ¿qué son las normas de información financiera? Mira, las normas de información financiera, como su nombre bien lo dice, son reglas que se establecen para que podamos elaborar correctamente pues nuestra contabilidad. Derivado de que, bueno, pues en muchas ocasiones pues es necesario, ¿no?, tener un orden, saber pues qué cuentas se van a afectar, cómo se van a afectar, qué impacto tendrían de afectarse incorrectamente. Pues entonces el gremio contable pues se ha organizado, y pues es una de las normas más completas que hay, bueno, de los gremios más completos en cuanto a lo que es la normatividad. ¿De dónde vienen estas normas, Jesús? ¿Es unas normas nacionales, internacionales? ¿Cómo se adaptan a México? ¿Cómo se respetan internacionalmente? Eso es interesante y vamos a hablar después de lo que es el Consejo. Sí, claro. Mira, fíjate que en este caso, pues las normas de información financiera nacen de una globalización en el ámbito tanto económico como contable, porque anteriormente toda la normatividad pues estaba en base a lo que dictaba el Instituto Mexicano de Contadores Públicos a través de su Comisión de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Entonces, pues este gremio pues dictaba sus propias leyes, ¿no? Y bueno, pues eran leyes normas muy locales, ¿no?, de aplicación muy local. Sin embargo, pues a partir, ¿no?, de la globalización que empezó a haber, pues entonces se decidió que teníamos que brincar a las grandes ligas en el aspecto contable. Y bueno, pues entonces empezamos a ver, ¿no?, hacia lo que es la norma internacional. Y obvio es, como la norma internacional pues ya es general, ¿no?, para muchos países, pues entonces igualmente no se optó porque nuestra normatividad se apegara a la norma internacional. Y el día de hoy, pues más o menos, si no mal le calculo yo, un 85% de la norma mexicana se apega a lo que es la normatividad internacional. Correcto, entonces, digamos, hubo una transición marcada que hasta el día de hoy sigue rigiendo, ¿es correcto? Con las normas de información financiera, porque por ahí hay unas normas para Estados Unidos y todo esto, esa es una parte, ¿verdad? Sí, de hecho cada país tiene su propia normatividad. Fíjate que esto es importante y es algo básico, porque pues como que si hubiéramos estado en un Babel contable, ¿no? Cada quien hablaba su propio lenguaje en contabilidad, ¿no? Y luego había ocasiones en las que pues posiblemente al estar elaborando aquí tu información financiera, tus estados financieros, pues ahí te salía una utilidad, ¿no? Pero a la hora de convertirla a otra normatividad del país, a donde tenías que informar, porque ahí estaba la casa matriz, pues resultaba ser que se volteaban las cifras, ¿no? Y en lugar de tener utilidad, tenías pérdida, ¿no? Y entonces, pues a ver, explícame eso, ¿no? ¿Cómo cambié de un lugar a otro? Y entonces, se vio que pues realmente era necesario, ¿no?, que todos los países se alinearan a una sola norma. Entonces, pues ahora nuevamente, pues estamos todos los países, estamos
brincando, ¿no? Hacia lo que es la normatividad internacional, salvo algunos países que por ahí todavía son un poco rebeldes, como Estados Unidos, que tienen una normatividad muy completa, pues como que no ha cedido, no ha torcido su bracito y como que todavía está luchando, ¿no? Correcto. Entonces, digamos, es como un lenguaje uniforme que se da en el gremio contable para registrar ciertas operaciones, pero ¿cuál será la importancia de las normas? O sea, ¿qué es realmente los aspectos prácticos que tú consideras que la gente que nos está escuchando debe de conocer? Pues fíjate que lo básico de las normas, como bien sabemos, por eso es una norma, ¿no? Porque tenemos que seguirla, tenemos que obedecerla, ¿no? Y en este caso, pues el mismo texto de la ley, de la norma de información financiera, en los primeros párrafos nos especifica que pues se han creado estas normas principalmente para evitar, ¿no? Una pues falta de criterio, un criterio mal aplicado, la experiencia mal aplicada, ¿no? Entonces, para evitar todas estas situaciones que pudieran impactar de una u otra forma la información financiera, pues es que se han creado estas normas para que todos tengamos un criterio uniforme y entonces podamos pues hacer las cosas correctamente y ya sea que pues sea un contador o sea otro, pues tengamos el mismo criterio para aplicar pues los principios contables, ¿no? Correcto, entonces también actualmente existe el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las Normas de Información Financiera, con el CINIF. ¿Qué nos puedes comentar de este consejo? ¿Cómo funciona? Los que no lo conocen, para que sepan qué ofrece, todo lo que puede conllevar para que lo expliquemos aquí. Sí, mira, como te decía anteriormente, antes toda la normatividad pues estaba en manos del Instituto Mexicano de Contadores Públicos a través de esa comisión. Posteriormente se decidió que pues no nada más quedara en manos de los contadores, sino que se creó este organismo que es el CINIF, y que también cambió de nombre porque antes era para la investigación y desarrollo. Ahora ya le quitaron todo eso y ahora nada más es el Consejo de Normas de Información Financiera. Y se decidió, ¿no?, que él iba a llevar la batuta en cuanto a lo que son los temas contables, la creación de la norma contable, pero pues su estructura es muy compleja. ¿Por qué? Porque no nada más tiene a contadores en su ámbito, sino que también tiene pues varias instituciones, como por ejemplo son la ANFECA, ¿no?, que es el de las universidades, tiene la Bolsa Mexicana de Valores, tiene por ejemplo la de Seguros y Fianzas, tiene al mismo SAT, ¿no?, entre sus partes agremiadas, ¿no?, que forman parte de este CINIF. Y bueno, realmente entonces ahora se ve desde un punto de vista totalmente diferente, ¿no? Ya no es un solo organismo el que dicta las leyes, sino que es un conjunto que se ponen de acuerdo para poder dar un panorama más amplio, ¿no?, de cómo se podrían aplicar las normas. Correcto. Y entonces, ¿también existen boletines actualmente, o existieron boletines, o cómo se rige este consejo? ¿Emite publicaciones o cómo se puede conocer esa parte? Sí, cuando hubo esa transición, lo que son los principios de contabilidad que emitía el instituto a lo que ahora es el CINIF, pues hubo un periodo de transición, ¿no? Y en ese periodo de transición, pues el instituto le hereda todos los boletines que en ese tiempo existían al CINIF. Y el CINIF empieza a trabajar y entonces ve que lo primero que tiene que hacer es cambiar el marco conceptual, ¿no? Porque pues son las bases, ¿no? Entonces pues empieza a trabajar sobre ese marco conceptual y conforme iba avanzando en el desarrollo de las normas, iba pues derogando, ¿no?, cada uno de los diferentes boletines que habían existido por parte del instituto. O sea, que acoge parte de lo que lo acogió, exactamente, acogió esos boletines. Lo integra, no lo desconoce totalmente, sino que ya había un trabajo realizado. Ya había un trabajo hecho, exactamente, y bueno, pues no iba a empezar de cero, y entonces el CINIF pues los acoge, empieza a trabajar con ellos, pero conforme fue desarrollando él su propia normatividad, pues fue dando de baja estos boletines. ¿Y cómo ha cambiado de esa época actualmente? ¿Cuál es tu comentario? Pues ha sido un brinco del cielo a la tierra, ¿no? O sea, gigante, porque técnicamente antes
pues yo me acuerdo que el librito de principios de contabilidad era muy delgadito, ¿no? Okay. Yo creo que no Muy básico, pasaban, digamos. muy básico, no pasaban de 200 páginas, yo creo, ¿no? Correcto. El día de hoy, pues nuestras normas de información financiera, pues casi ya llegamos a las 2000 páginas. Wow. Entonces ha tenido muchísimas, es más, ha habido muchísimas normas que se han ido pues incorporando, ¿no? En el desarrollo de esta propia normatividad, y que lamentablemente pues tenemos que actualizarnos y conocerlas, porque a veces pensamos que nada más porque ya salimos de la universidad, ya tenemos un título universitario, ya hemos trabajado X número de años en pues ya sea en el sector público o privado, pues ya conocemos y ya somos contadores, ¿no? Bueno, sí lo somos, pero pues posiblemente estemos desactualizados porque no nos hemos metido, ¿no? Técnicamente. ¿Cómo se maneja esta materia en las universidades de contaduría, tu experiencia? Fíjate que no hay una materia como tal, o sea, que diga normas de información financiera, sino que dentro de contabilidad 1, 2, 3, 4, las que les den, ahí van metiendo las normas, ¿no? Pero no hay una materia en sí que se llame normas de información ¿Consideras financiera. que será importante tener algo más especializado? Sí, yo siento que pues es básico, ¿no? Que en el desarrollo de los nuevos contadores, pues se meta como una materia básica el estudio de las normas de información financiera, porque pues a veces los libros de texto que hay, pues sí tocan el tema, pero lo tocan de una forma muy sutil, ¿no? Muy básica, sin adentrarse mucho en lo que dice la norma. Y sobre todo porque es una norma diseñada para aspectos prácticos, o sea, de los hechos que va sucediendo en la entidad día a día, y que realmente yo creo que es importante que desde la misma universidad se vaya haciendo esa práctica, digamos, ese manejo de estas normas para que tenga el razonamiento, la vinculación, el desarrollo y esa técnica, digamos, contable, ¿no? Sí, fíjate que tú dijiste una palabra aquí bien importante, razonamiento, porque luego muchas veces los contadores hacemos las cosas de forma mecánica, ¿no? Así me lo enseñaron en la escuela y así lo hago, o así me lo enseñó mi gurú, ¿no? Mi maestro, exacto, ¿no? Mi jefe, y así lo sigo haciendo año tras año y tras año, sin realmente razonar en ocasiones qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y si realmente pues eso refleja la propia operación, la propia sustancia económica de la operación. Muy bien, y mira, voy a señalar actualmente cómo está el tema de las NIFs, que también las normas de información financiera se les conoce como NIFs, y después de que lea esto vamos a ir tocando algunas de las normas más importantes, ¿te parece? Claro. Las normas actualmente de información financiera en México en la actualidad se conocen como las NIF. En México están contempladas por 5 series, 54 normas, 3 boletines de principios, 2 circulares, 7 interpretaciones y una orientación de las normas de información financiera. Las series están clasificadas en la serie NIF A, marco conceptual, serie B, normas aplicables a los estados financieros en su conjunto, serie C, normas aplicables a conceptos específicos de los estados financieros, la serie NIF D, normas aplicables a problemas de determinación de resultados, y la serie NIF E, normas aplicables a las actividades especializadas de distintos sectores. El modelo contable general se integra a responder de un contexto macroeconómico y evolución de la doctrina contable en el país. Esto yo creo que esa es la base medular, esta estructura, este catálogo de series. ¿Por qué crees que está diseñado así? Por series, por letras, después obviamente por números. ¿Qué nos puedes decir? ¿Por qué está de menos a más? ¿Y cuál es tu experiencia? Y que nos puedas platicar un poquito de las principales normas, que son las más importantes que deben de conocer tanto los dueños de empresas como los contadores. Sí, mira, empezando por la estructura, bueno, a mí se me hace que es una estructura bastante buena, el dividirlo por series, ¿no? Y luego cada una de esas series, pues igualmente, ¿no? Dividirlas por números, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la serie A, que como tú bien mencionas, ¿no? Que es el marco conceptual, ¿no? Y ahí tenemos, pues, la NIF A1, luego que es el marco conceptual, y luego la NIF A2, que apenas acaba de salir, que nos habla acerca de, pues, el riesgo del negocio en marcha, ¿no? Y después vienen las demás series, la B, la C, la D y hasta la E, ¿no? Entonces, realmente, pues, la estructura a mí se me hace bastante lógica, bastante buena, pero, pues, diverge un poquito en la forma en que está actualmente estructurada, en relación de que, por ejemplo, la serie B,
Sí. nos habla acerca de los estados financieros, que es el producto final, ¿no? Ese es el producto final de toda la... Sí, como la base, cómo se tiene que estructurar. Ajá, de todo el trabajo, ¿no? O sea, y bueno, pues en mi particular punto de vista, pues primero tendrían que estar, por ejemplo, la serie C, ¿no? Que me habla acerca de las partidas que integran el balance. Luego la serie D, que me habla acerca de las partidas que integran el estado de resultados. Y luego ahí sí, ya viene, tendría que venir posteriormente de esas, la serie que me habla acerca de los estados financieros. ¿No? Del resultado de la presentación. Exactamente, ya digamos, el resultado, de ¿no? cómo debe ser la cara, de qué tiene que ser, ¿no? Digo, para los que no están muy empapados con el tema, yo creo que es importante es cómo se van armando las piezas para que lleguemos a una cara final, ¿no? Que son la presentación y revelación de los estados financieros. Exacto, ¿no? Entonces, ahí es donde sí diverge un poquito en la forma, ¿no? En que ordenaron las normas. Primero, para mí tendría que haber sido básicamente el marco conceptual, que es la serie A. ¿Sí? Luego la serie B tendría que haber sido lo que son las partidas de balance. La serie C tendría que haber sido lo que es las partidas de resultados. Y luego la serie D, ahí sí, pues ya lo que sería las normas que aplican a la elaboración de los estados financieros. Y ya por último la E, esa sí se quedaría igual, ¿no? Que es la de las que son no lucrativas. Para los directivos de las empresas y para los contadores, ¿crees que hay normas específicas que deben de conocer los dueños de empresas y los que deben de conocer los contadores? ¿O es de igual importancia para ambos? Para toma de decisiones o para registros contables. Eso me llama mucho la atención en esta parte. Mira, conocer tanto así como dijéramos, pues realmente, pues a lo mejor sí de forma básica para los empresarios, para que sepan más o menos pues cómo se lleva a cabo el reconocimiento contable de las operaciones, ¿no? Y cuál es el resultado que están arrojando. Okay. Pero pues lo que yo siento es que el empresario luego no sabe, más que sepan, ¿no? Por ejemplo, el efectivo, ¿no? ¿Qué conforma el efectivo? Cómo se registra el efectivo, cómo se registra el efectivo en moneda extranjera, todo eso, bueno, pues sí es bueno, pero eso es bueno que lo conozca el contador, ¿no? Ya el empresario pues tiene que conocer pues cómo está estructurado el estado financiero y qué le dicen a esos números, ¿no? Porque si tú ves los estados financieros vas a decir, bueno, pues son puros conceptos y números, y los números a veces son fríos, ¿no? Correcto. Entonces aquí lo importante es que el empresario, más que conocer las NIF, conocerlas de una forma básica, pero más que conocer las NIF, yo sentiría que lo mejor es que sepa hacer un análisis de los estados una financieros. Interpretación, digamos, exacto, para toma de decisiones, ¿no? Porque, digamos, ¿qué caso tendría trabajar un proyecto para un resultado final si no es para poder saber para dónde dirigimos, qué apretamos, qué decisión tomamos, etcétera? Para, sobre todo, tiene que ver mucho con el flujo económico, un tema como ese financiero, ¿no? Sí, y como yo siempre lo he pues manifestado, ¿no? Por ejemplo, un doctor, ¿no? Pues cuando lee una radiografía, pues la interpreta, ¿no? Y sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Y qué solución va a tomar, ¿no? ¿Qué decisión va a tomar para poder solucionar el problema? De igual forma, ¿no? El directivo tendría que igualmente saber analizar, saber interpretar y saber, pues, en esta estricta teoría, ¿no? Saber, pues, qué medicina le voy a dar a mi empresa para poder, pues, hacerla fuerte, ¿no? Ahora, quiero que nos comentes cómo es la realidad. Las pequeñas, medianas empresas o las grandes manejan realmente sus estados financieros, estas técnicas contables de las NIPS. ¿Cómo está? ¿La deberán acoger todos los empresarios micro, grandes? ¿O cómo está diseñado esto para que nos platiques esa parte? Sí, mira, aquí hay que diferenciar una cosa. Por ejemplo, las normas de información financiera internacionales tienen podemos decir, dos normas, ¿no? Una norma para las grandotas, las de las grandes ligas, las empresas de grandes ligas, y otra para las empresas pequeñas. Okay. ¿No? Aquí en México no. Aquí en México las normas de información financiera que emite el CINIF son para todos, ¿no? Ok, no hay distinción. No hay distinción, si es chico, mediano, grande. No importa que tengas un pequeño negocio con pocos trabajadores, etcétera, pero que sí tengas un flujo, tengas equipo, tengas
instalaciones, etcétera. Para todos es Aplica. igual. Y Exacto. para la grande transnacional, que a lo mejor es nacional o es parte de un grupo internacional, también aplica. Exacto, aplica para todos. Aquí el problema es de que, ¿qué? De que luego las pequeñas empresas, pues a veces el dueño pues, lo tiene que hacer de todólogo, ¿no? Ujú. Él es el que vende, cobra, registra, ¿no? Paga todo, él es el que hace todo. Ujú. Entonces, pues realmente a veces es difícil, pues que esa misma persona, pues tenga un conocimiento contable y que pueda llevar a cabo la elaboración de estados financieros. Porque, déjame comentarte, recordemos que el Código de Comercio Ujú. nos indica que, bueno, todos los comerciantes deben de elaborar estados financieros, ¿no? Entonces, ahí no me dice si son chiquitos, medianos, grandes, no me lo dice. No, y la obligación de llevar contabilidad no nace del Código Fiscal, nace del Código de Comercio, Exactamente. ¿no? Porque son relaciones comerciales, es algo que debemos de platicar para que la gente que nos escucha no lo recuerde. Sí, y ya se complementa después con lo que es el Código Fiscal de la Federación, en el cual me dice qué es lo que integra la contabilidad. Es ¿no? correcto. Entonces, eso es algo básico, ¿no? Y entonces, pues vemos que realmente, pues no se aplican las normas de información financiera como deben de ser por este tipo de situaciones, ¿no? No tienen a veces la estructura, ¿no? Para Ujú. poder aplicarlas de una forma correcta, porque de hecho también quererlas aplicar al 100%, pues está muy complejo. Es más, ni las empresas que cotizan en bolsa las aplican al 100%. Ok, eso es importante saberlo. Y otro aspecto que nos llama también la atención es el tema del principio de la revelación con estas NIFs. ¿Por qué tenemos que revelar y dar el sustento o sustancia a las operaciones que registramos en base a estos criterios contables? Sí, fíjate que ahí me gustaría comentarte algo bien importante. Lo primero que me dicen las normas es que, bueno, nos basamos en postulados, en unos postulados básicos que se llaman. Ujú. Son 8. Ujú. Yo generalmente siempre que doy cursos para mis colegas, pues para que no se les olvide, les digo que se acuerden del Chavo del 8, ¿no? Entonces ya con eso saben que son 8 postulados básicos. No hay pierde, No hay pierde, ¿no? ¿no? Y- O 8 por 8, ¿no? 64. Y entonces, de esos postulados básicos, obvio, todos son importantes, ¿no? Pero hay uno que tiene una relevancia, podemos decirle un poco más amplia, que es el de evaluación, Ujú. ¿no? Entonces, pues, ¿cómo voy a reconocer algo si no lo puedo evaluar? ¿Estás de Ujú, acuerdo? ujú. Entonces, ni modo que me ponga a poner en mi información financiera 20 costales de chícharos, ¿no? Tiene que estar perfecto, o tiene que ser susceptible de evaluación. Es Exactamente. correcto, ya sea que sea una operación con tangibles o intangibles. Tiene que evaluarse, exactamente. Correcto. Lo importante es saber evaluar, Ujú. ¿no? Ya una vez que sabes evaluar, porque para eso te quería comentar, ¿no? La serie B, Ujú, la serie C, D, ¿no? Y E ujú, tienen normas de evaluación, ujú. presentación y revelación, Propias, ¿no? esas Propias. series. O sea, porque se supone que, por ejemplo, para el efectivo, pues Ujú. tienes que saber cómo evaluarlo, Ujú. ¿no? Tienes que saber cómo presentarlo en la estructura del estado financiero y tienes que revelar ciertos hechos importantes del efectivo, ¿no? Ok. Entonces, digo, eso es para nada más para el caso del efectivo, porque hay muchas partidas, ¿no? Ujú. Pero siempre, tanto la serie C como la serie C dijimos que es lo que habla acerca de las partidas de balance. Ujú. La serie D nos habla acerca de las partidas de estado de resultados, ¿no? Ujú. Esas dos series me indican que primero debo de evaluar, y por eso me dan normas de evaluación, Ujú. luego me dan normas de presentación, o sea, cómo las voy a presentar en el estado financiero, y por último, normas de revelación, o sea, aspectos importantes que debe de conocer el lector o el usuario de los estados financieros para poder hacer un correcto análisis de la información financiera, ¿sí? Esas son las 3 normas que tenemos. En lo que es la serie B, Ujú. en la serie B no hay normas de evaluación, porque se supone que tú ya las partidas las evaluaste en la serie C y en la serie B, en la serie D, ¿no? Ujú. Entonces, por lo tanto, ya van evaluadas, y entonces en lo que es la serie B, únicamente tenemos normas de presentación y normas de Que es como lo revelación. comentabas, que es la que debe estar al final. Exactamente, Por eso cuando llegamos a la B es que ya está todo armado. exacto. Ya tenemos Para- todas las pa- partidas, ¿no? Para que entendamos esa parte. Tenemos todas las piezas del rompecabezas, ¿no? Oye, Jesús, ¿y en la serie A por qué es importante? La serie A es Las bases, importante. la estructura, los cimientos, o cómo se le podría llamar Pues la serie. porque tú lo acabas de decir, porque es el cimiento, ¿no? Donde se apoya, ¿no? Toda la estructura normativa. Ujú.
contable, ¿no? Sin esas bases, pues no podríamos desarrollar toda la normatividad contable. De hecho, todas las normas al principio te hacen esa explicación, ¿no? Que es todas las normas particulares, que son las particulares son la serie B, la serie C, la serie D y la serie E. Esas son normas particulares. Y todas al principio te especifican que pues se han basado en el marco conceptual, que es la base de todo, la esencia, ¿no? De todas las normas financieras. Correcto, y para los que nos están escuchando, están empezando a meter este mundo o quieren reforzarlo, ¿cuál sería una técnica que tú consideras? Mira, yo considero que primero en esta parte estudiaran esto, relacionado con esto, para que tengan de menos a más un entrenamiento en el conocimiento y manejo de estas normas. ¿Qué consejo les podrías dar a las personas que están, sobre todo los contadores, las áreas contables o los que realmente estamos viendo, y los abogados que también tenemos que interpretar para el efecto de la defensa fiscal, cómo sostener alguna técnica, algún criterio, algún principio que se dé, sobre todo en el registro contable, porque nosotros en la práctica, en los litigios, vemos como la autoridad de los registros contables o malos registros contables se toma para darle algún efecto fiscal. Sí, mira, para mí lo más importante es enfocarnos, digo, para todos los que somos contadores, es enfocarnos directamente en lo que son los postulados básicos. Bueno, el marco conceptual, en pocas palabras, ¿no? Entonces, en el marco conceptual, si nos enfocamos directamente ahí y lo analizamos, lo razonamos, ¿no? Vamos a poder tener, yo siento que un mejoramiento muchísimo, muy bueno para poder analizar todas las demás series, ¿no? La B, la C, la D y la E, ¿no? ¿Por qué? Porque, como dijimos, ¿no? Todas esas series se basan en el marco conceptual. Entonces, si tú dominas el marco conceptual, pues ya llevas un gran avance, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Lamentablemente, como yo siempre lo comento también, pues las normas de información financiera están escritas en un lenguaje fifí, ¿no? O sea, que no cualquiera las puede entender, ¿no? Y entonces eso hace que luego, pues el mismo contador se desanime y ni él quiere estudiar las propias normas de información financiera, ¿no? Porque son complejas en su... Si de por sí la operación es compleja, bueno, pues ya cuando le dan el matiz, ¿no? Escrito, pues es todavía más compleja. No es como la norma fiscal luego, ¿no? Se hace muy compleja a la hora de querer interpretar el texto, ¿no? Entonces aquí igual de igual y en forma. Nuestro país me llama la atención que actualmente, como bien sabes, toda la fiscalización viene no por lado contable, sino por lado fiscal de los CFDI, ¿no? Hay quien inclusive toma el CFDI como una línea de partida para la base contable. ¿Qué nos dices al respecto? Eso me llama mucho la atención. ¿Realmente crees que si los contadores siguieran estas reglas al pie de la letra, podrían evitar problemas con la autoridad desde el aspecto fiscal? ¿O cuál es tu experiencia? Eso me llama mucho la atención, tu comentario. Sí, fíjate que eso es muy importante, el punto que estás tocando ahorita, ¿no? Yo estoy ahorita actualmente en la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y ahí estamos formando parte de lo que es la Comisión de Normas de Información Financiera. Sí. Y entonces nuestro eslogan, ¿no? Nuestra bandera de batalla, ¿no? Es primero lo contable y como consecuencia lo fiscal, ¿no? Okay. Entonces siempre tratamos de hacer ver que, bueno, pues que lo básico, ¿no? Para poder registrar una operación es basarnos en las normas de información financiera, ¿no? Principalmente, como ya hemos mencionado, pues tener un amplio conocimiento de lo que es el marco conceptual. Porque si no habría una distorsión, ¿no? Sí, exactamente. O sea, ¿sí? porque si es o lo fiscal o lo contable. Exacto. ¿No? Sí. Y a veces se pierde la técnica, inclusive la técnica, o sea que nunca ustedes deben de perder esa parte para sostener un criterio correcto y para eso existen las conciliaciones, ¿no? Que también las propias NIPS me imagino que las contemplan. Sí. De hecho, fíjate que es un punto importante el que estás comentando, porque realmente muchos contadores registran todas las operaciones en base a lo que es los FDIs, ¿no? Toman eso como regla para registrar. Si no hay FDI, no registran una operación, ¿no? Y aquí el punto es que las normas no me dicen eso, las normas de información financiera. Las normas de información financiera me dicen que cuando se devengue una operación, es que se tiene que reconocer en los estados financieros. Lamentablemente, pues en ocasiones no identificamos ese momento de devengo. Okay. ¿Por qué? Pues porque estamos casados con el CFDI, ¿no? Entonces, obvio es, sí vas a tener una contabilidad, pero una contabilidad mal hecha, ¿no? Porque estás basándote
en comprobantes fiscales que no tienen nada que ver. ¿Y ¿no? actualmente crees que está pasando esa figura? Híjole. O sea, no es algo que de repente sí vemos que sí está pasando, ¿por qué? Sí, fíjate que esa es una historia de terror, ¿no? O sea, todos, yo creo que ¿qué pasa? ¿Crees que hasta la misma autoridad ya lo sabe, está la misma partiendo de autoridad, ahí? ¿O sí. por qué está esta cuestión? Fíjate que aquí esto es bien importante porque yo creo que un 80%, si no es que más, pues ya se ha vuelto un contador, pero de CFDIs, Ok. ¿no? Si no hay Interesante. CFDIs, no. Eres contador con líneas CFDI. Exacto, con líneas CFDI, ¿no? Para ti el CFDI, ¿no? Ujú. Entonces quieren hacerlo todo en base al CFDI. Ujú. Y realmente pues está mal, ¿no? Ujú. Entonces lo correcto es hacerlo en base a normas de Ya lo que información marca financiera. nosotros como abogados, lo que es la línea, la estructura y la base, ¿no? O sea, las obligaciones fiscales se causan en el momento en que se da el hecho, los hechos, las actividades, ¿no? A veces se pierde eso para hacer los registros, que es la esencia de ustedes como contadores. Sí, que es el punto del devengo, cuando nace el derecho y la obligación. Es correcto. Entonces, aparte, yo creo que es muy importante y es donde vienen los problemas ya en las auditorías, en las cuestiones ya de determinación de créditos fiscales. Porque no hay que perder de vista el momento en que se nace el hecho o se dan las circunstancias que da motivo al hecho generador, decimos nosotros, de la obligación fiscal, y donde tenemos que volver a las bases relacionado con ustedes para poder determinar cierta actividad, cierta operación y ver en qué momento se dio la actividad, ¿no? En qué momento se dio, aunque después realmente ya le das, digamos, la obligación fiscal, ¿verdad? O el tema del pago, pero tienes que ver desde qué momento se genera ya la causación, que se llama, ¿no? Sí. ¿Qué nos dice al respecto? Fíjate que aquí es algo importante lo que estás comentando, porque generalmente en el registro de las operaciones, en el reconocimiento, existen dos momentos. Ujú. Uno es el devengo, ¿no? Ujú. O la devengación, Ujú. ¿no? Que es cuando te digo nace el derecho o la obligación, ¿no? Y la otra es la realización, ¿no? Que es cuando se cobra o se paga la operación que se generó, ¿no? Ujú. Entonces generalmente luego pues igual, ¿no? Pues si hacen una operación, por ejemplo en efectivo, ¿no? Ujú. Vamos, compramos una computadora y la pagamos en efectivo, Ujú. pues únicamente registran el pago en efectivo, ¿no? Ujú. Pero eso generó un derecho y una obligación para ambas partes antes, ¿no? Claro. ¿Sí? Que se tuvo que haber liquidado, sí, eso es ya posterior. Ujú. Posiblemente nace en la misma operación, casi de forma simultánea, ¿no? Ujú. Pero ya por un segundo que pasa entre uno y otro, Ujú. pues ya son dos momentos diferentes, Claro. ¿no? Están muy juntitos, pero no son en el mismo No, hay que tiempo, ver ¿no? que es importante también la parte de la firma de contratos, donde hay obligaciones, Ujú. donde ya se dan las obligaciones en arrendamientos, en otras figuras, donde realmente ya viene, y como contador tienes que tener ese feeling y analizar dónde nace el hecho generador, independientemente que se empiecen a pagar con fecha posterior, pero ya hay un compromiso, ya hay unas obligaciones pactadas. No sé qué nos dice al respecto. Sí, de hecho, fíjate que ahí también ese es un punto importante, porque generalmente igual, ¿no? O sea, el contador pues quiere verlo todo desde el punto de vista fiscal, ¿no? Ujú. O desde el punto de vista legal, Ujú. ¿no? Y la norma pues nos dice que debemos de verlo desde el punto de la sustancia económica, Ujú. ¿no? Entonces la sustancia económica puede ser diferente a la forma jurídica, ¿no? Te lo voy a poner rápidamente en lo que más lo vemos, ¿no? Ujú. Los contratos de arrendamiento, Ujú. ¿no? Por ejemplo, los contratos de arrendamiento no logran distinguir en ocasiones cuándo es operativo y cuándo es un arrendamiento financiero, ¿no? Ujú. Posiblemente, ¿no? Tú ya rentaste el bien, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor en tu contrato dice que es un arrendamiento operativo, así lo dice en el texto del contrato, ¿no? Ujú. Pero si lo analizas desde la forma de la sustancia económica, ves que hay elementos que realmente lo hacen que sea un arrendamiento financiero, Ujú. ¿no? Entonces lo que me marca la ley las normas de información financiera es que me dicen, bueno, tú tienes que irte por lo que es la sustancia económica, independientemente de lo que diga el aspecto legal, fiscal o lo que sea, ¿no? Ujú, correcto. Entonces, tenemos que registrar la operación como realmente es, ¿no?
Entonces, porque luego hacemos simulaciones, ¿no? Claro. Entonces, eso no es correcto, ¿no? Entonces, pues hay que registrar las operaciones como realmente es, porque cada operación, pues conlleva ciertas cosas que, pues van a distorsionar de una u otra forma si no las reconocemos Y correctamente. conforme lo que ya estás comentando y tocando el tema, en el tema de arrendamientos financieros, ya no hay arrendamientos financieros puros. Ya hay una norma, una NIFS que dice que cómo debe ser ese registro contable por una parte un ingreso y por otra parte un pasivo. ¿Qué nos dices al respecto? Sí, de hecho, fíjate que ahí es importante, esta es la NIF de 5. Es correcto. ¿No? Entonces ahí donde nos habla acerca de que hay un arrendamiento, ¿no? Operativo y uno financiero, ¿no? O el puro, como lo llaman, ¿no? Que es el operativo. Pero hay veces que no lo registran así. No lo registran así. Nada más como un gasto, ¿cómo lo registran? Lo que pasa es que aquí hay que ver por qué, porque el registro, ¿no? Va a depender mucho de si estás jugando como arrendador o como arrendatario, ¿no? Y también en qué tipo de contrato estás jugando, si es un arrendamiento puro o si es un arrendamiento financiero. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es qué tipo de arrendamiento es, ¿no? Puro o financiero. ¿Qué papel juego, no? ¿Juego como arrendador o juego como arrendatario? Entonces, tenemos que seguir las reglas para cada uno de estas diferentes Correcto. formas. A mí en lo particular me llama mucho la atención la serie C. La serie C yo creo que es muy importante porque van involucrados ya muchos aspectos muy importantes como vendría siendo, por ejemplo, anticipo a clientes o cosas ya muy específicas del tema del registro de del capital y otros más que están por ahí. Pero ¿qué nos dices de esta serie C? Porque es importante ver cada aspecto que va involucrando las piezas a detalle y porque a veces cada tema que vemos en los litigios para la defensa fiscal va involucrada con un aspecto muy específico, ¿no? Y es donde tenemos que llegar a estas series para ver cómo está la mecánica, cómo lo integra, etcétera, las reglas. ¿Qué nos dices al respecto de esta serie? Sí, mira, la serie C, como habíamos comentado, es de todas aquellas partidas que juegan en el balance general. Aspectos específicos. Digo, aquí nada más hay que mencionar que la propia NIF pues usa 3 nombres para el balance, ¿no? Lo llama balance general, lo llama estado de situación financiera o estado de posición financiera. El que tú quieras ponerle. ¿Son sinónimos? Son sinónimos. O sea, eso es importante. Todos son para el mismo estado. ¿No? Ahí sí yo diverjo con la norma. ¿El nombre técnico que tú le llamarías? Generalmente el más común es el de estado de situación financiera. Es el más común que se utiliza. ¿No? Pero bueno, pues no nos quita que podamos llamarlo de una u otra forma. Ahí yo sí diverjo con la norma, porque pues al permitirme, ¿no?, que yo utilice varios nombres, ¿no?, pues entonces pues podría llegar a crear confusión entre la gente que no tiene mucho conocimiento. Pues es muy importante para la gente que nos está escuchando, para que sepa que son sinónimos. Exacto. Porque a veces sí se pueden confundir un poquito con ¿y dónde está mi balance, contador? En la plática, pues aquí está. Están tomando decisiones y están pidiendo esa información. Sí, exactamente, ¿no? Y bueno, en este caso decíamos que, pues, como representan las partidas de balance, recordemos que, como su nombre lo dice, ¿no?, es un balance. Entonces, pues debe haber un equilibrio entre lo que tengo y lo que debo, ¿no? O sea, entre mis bienes y derechos y entre mis deudas y obligaciones, ¿no? Las partidas de activo, pues representan esos bienes y derechos, y las partidas de pasivo representan las deudas y las obligaciones que tengo. Ahora, en la parte de, porque está aquí el equilibrio, pero falta una parte importante, ¿no?, que es la del capital, ¿sí? Porque recordemos que para que se haga el equilibrio, el activo tiene que ser igual al pasivo más capital, ¿no? Entonces, el capital es igual, ¿no? Es como que si fuera una deuda que tengo, pero ¿con quién? Pues ahora con los accionistas. Correcto. Porque ellos me prestaron el billete para que empezara a funcionar la empresa, ¿no? Entonces tengo que resarcirles de alguna forma ese derecho, ¿no?, que tienen, ¿no? O esa obligación que yo tengo para con ellos, ¿no? Y la otra es, pues, las otras deudas que tengo, pero que no son parte de la empresa, ¿no? O sea, los proveedores, los acreedores, todos ellos, ¿no? Entonces, esa forma la parte del pasivo, ¿no? Entonces, técnicamente, pues esto hace un equilibrio. Entonces, por eso es que es importante conocerlo. ¿Por qué? Pues porque tengo que saber, pues, si tengo más de uno o si tengo del otro, porque luego en ocasiones resulta ser que algunas empresas están muy apasivadas, ¿no?
Y entonces, si están muy apasivadas y van y te piden un crédito al banco, pues va a decir la empresa, no, o el banco, ¿no? Pues primero paga tus deudas y ya después vienes y me buscas, ¿no? Entonces hay que ver, pues que realmente la relación, pues esté bien, ¿no? Ahora, otro aspecto que es muy común en las empresas del día a día, que es el aumento y disminución de capitales. ¿Qué nos puede decir en relación con las NIFs? Porque es importante que los contadores conozcan, porque esto es el pan nuestro de cada día. ¿Cómo es su manejo contable? ¿Qué efectos tiene fiscales? ¿Qué nos puede decir al respecto y por qué es su importancia? ¿O cómo lo relacionamos con este tema de las NIFs? Sí, aquí como decíamos, el capital es algo importante. ¿Por qué? Porque nos habla de las aportaciones que han hecho los socios, ¿no? Pero ojo, porque no nada más se basa en las puras aportaciones, ¿no? Sino también en los resultados, ¿no? Que se tienen día con día, ¿no? Y que van generando, pues, este incremento de capital. Aquí lo importante es que todo lo del capital, pues, está en una NIF que se llama NIF C11, que me habla acerca del capital contable, ¿no? Y algo bien importante que me dice esa NIF es el tratamiento de las aportaciones para futuros aumentos de capital, ¿no? Ese es un tema bien importante. ¿Por qué? Porque a veces, pues, se hacían préstamos, el socio hacía préstamos a la empresa, ¿no? Que a veces ni documentados estaban, ¿no? Pero contablemente el contador lo metía como aportaciones para futuros aumentos de capital, ¿no? Y entonces, pues, ahí había una discrepancia, ¿no? Porque para la autoridad, las aportaciones para futuros aumentos de capital, pues es una deuda para poder determinar el ajuste anual por inflación, ¿no? Sí. Y para la norma contable decía, no, eso es parte del capital, ¿no? Entonces, así como que, ay, espérame, ¿qué pacho es aquí? Sí. Entonces, pues hubo una modificación a esa parte en lo que fue la NIF C11, y entonces, pues ya después de un análisis, ¿no? Se determinó que, oye, ¿cuál es el nombre? ¿No? El nombre es aportaciones para futuros aumentos de capital. Entonces, pues, ¿dónde está? Si es una aportación para incrementar el capital, pues deben de haber varias etapas, ¿no? La primera es, pues, que esté en un acta de asamblea, ¿no? Porque pues todos los socios tienen que decir... Sí, que tenga esa formalidad. Exactamente, esa formalidad, ¿no? Pues ahora le vas a entrar con más billete, pues va, ¿no? Entonces, primero que esté aprobado en un acta de asamblea. Después, ¿no? Que esté protocolizada, ¿no? Después, que en esa acta se especifique, ¿no? Cuántas acciones van a representar ese capital que yo estoy aportando y en qué momento se van a llegar realmente a capitalizar, o sea, cuándo se van a volver realmente acciones, ¿no? Porque si no se llegan a volver acciones, pues entonces, pues realmente, pues no es una aportación para capital, ¿no? Es otra cosa, pero no seguir esa línea. Exacto. Que se tiene que ver reflejada en un título. Exacto, ¿no? Y entonces dice la norma, si no cumple con estos requisitos, ¿no? Y otros adicionales, entonces no te hagas guaje, ¿no? Eso es muy importante para los que firman los estados financieros. Sí, no te hagas guaje, es un préstamo, claro, ¿no? Pues, claro. Entonces, refléjalo como un pasivo, ¿no? Entonces, y es importante, ¿por qué? Pues porque si no, estoy inflando el capital, ¿no? De forma ficticia. Claro, no hay esa, es una simulación. Digamos. Exactamente. Y ya para terminar, Jesús, es muy importante que nos platiques actualmente el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, los tribunales colegiados, la autoridad administrativa, cómo está aplicando las NIFs en sus razonamientos. Sí, mira, de hecho es algo importante porque ahora la autoridad, pues eso no es nuevo, porque de hecho ya estaba en las normas fiscales, en la ley de impuesto sobre la renta, en los requisitos de las deducciones, un requisito básico para elemental, ¿no? Para poder llevar a cabo una deducción es que estén debidamente registradas en contabilidad. Y que estén debidamente registradas en contabilidad quiere decir que ¿qué? Pues que cumplan con la normatividad contable, ¿no? Así de fácil. Así ¿no? es. Entonces, si no cumples con la norma contable, pues ya de entrada, pues yo autoridad, pues podría decirte, ¿qué crees? Es no deducible, papá, ¿no? Y entonces, pues de ahí se está agarrando ahorita, ¿no? El fisco. O sea, la está utilizando. Exacto, para como un arma. Como estas normas de información financiera para fundamentar su rechazo. Exacto. Tú estás diciendo, no está debidamente reconocido, ¿no? Entonces tú solito eres el que está diciéndome falsedades. Entonces la defensa fiscal es enfocarte al cumplimiento y que sigas esta línea para que efectivamente tengas la postura de una defensa fiscal. Sí, exacto. Correcto, entonces yo creo que es importante para que existan defensas cada día más robustecidas,
¿verdad? Que este conocimiento, que no es algo que a veces dicen, no, pues es que eso no aplica, es que esto no es una ley, muchos todavía que siguen en esa postura de desconocimiento, lo cual yo creo que no es voltear a estudiar estas normas, tanto abogados como contadores, empresarios, directores de empresas, y que realmente vean que su aplicación y su cumplimiento es importante, sobre todo en el tema de la revelación. Si la unamos aparte, que están estas reglas de revelación, con reglas de presunciones de materialidad, pues yo creo que tenemos que voltear a ver todo en conjunto para evitar que no tengamos algún hoyo por los cuales la autoridad pueda introducirse para hacer un cuestionamiento y una observación en alguna auditoría o en alguna invitación. Sí, exacto. Entonces, ya para terminar, ¿qué consejo les das a los empresarios, a los contadores y a los abogados y a todo el gremio que nos está escuchando en tema de las NIFs? Pues mira, a los contadores, pues que no olviden, ¿no? Realmente la naturaleza de su profesión, ¿no? Entonces, pues que se enfoquen al estudio de las normas de información financiera. Digo, para ello hay muchos cursos, ¿no? Que se están dando. Desde el comercial vamos a dar un curso. Exacto. De NIFs, para que los que están escuchando, si nos mandan un mensaje y nos escriben que vieron este curso, les vamos a dar un descuento o posiblemente alguna cortesía. Sí, ahí es el punto, ¿no? Importante para los contadores, bueno, pues que no dejen de actualizarse, porque la norma va cambiando día con día, ¿no? Día con día. Entonces, de hecho, ahorita hay un proyecto del CNIF, ¿no? Es un proyecto de auscultación en el cual se está reformando, se está metiendo una nueva estructura, ¿no? Para lo que es el estado de resultados, que es la NIF B3, y también para lo que es la NIF B1, que me habla acerca de cambios contables y corrección de errores. Es un proyecto de auscultación, el proyecto de auscultación termina este mes, y ya de ahí el CNIF recoge todos los comentarios que se hayan hecho, los analiza y posteriormente ya emite la NIF definitiva. Pues muy bien, Jesús, pues entonces, vamos a comentar que si alguien está interesado en un curso cerrado para su empresa o abierto, estamos a sus órdenes para darles un buen curso, una buena preparación para su área contable, para su área administrativa. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos que estar más apegados a acogernos a estas reglas. Sí, y para los empresarios, bueno, no les recomiendo mucho el de las NIF, pero sí les recomiendo que también pues tomen, por ejemplo, cursos de presupuestos, ¿no? Y el que vamos a dar de interpretación de los estados, exactamente, de análisis e interpretación de estados financieros, pues ¿para qué? Para que sepan cómo leer, ¿no? Ese documento. Entonces, como ven, es muy interesante este tema de las NIF, no solamente son registros, es algo que va global, integral, tanto para un orden de técnicas de registro contable, pero también para una toma de decisión al final, que es el resultado final, y eso con eso nos quedamos para que sigamos estudiando este tema de las NIFs, e inclusive las internacionales, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Porque un día vamos a llegar, ¿no? Digo, no podremos llegar al 100, pero lo más preciso posible. Exactamente, pues estamos aquí muy pegados, les agradecemos su atención. Recuerden nuestro lema: defender siempre al contribuyente con un alto nivel, y nos vemos en nuestro propio programa con siempre temas de alto nivel legal fiscal. Amable audiencia, agradecemos su asistencia a este programa pensado en usted, los contribuyentes, con temas jurídicos fiscales, actuales y de interés. Los esperamos en nuestra próxima emisión.